Cordial saludo a nuestra audiencia del programa Punta de Lanza. Yo soy Jaime Restrepo. Y yo soy Aníbal Guerra. Hoy tenemos el gran placer y honor de tener en nuestro programa como invitado al asesor presidencial José Obdulio Gaviria, quien fue el artífice y la columna vertebral de gran parte de esa ideología de la política de seguridad democrática de nuestro presidente Álvaro Uribe Vélez. Y queremos hoy con él exponer un tema trascendental y relevante como es la penetración de las estructuras políticas de la FARC y del ELN en el escenario nacional, y de la misma manera de terroristas de Antígona como aquellos que militaron con el M-19. Muy buenas tardes, doctor José Obdulio. Bueno, encantado, Jaime y Aníbal, y además sorprendido. Usted sabe que yo soy muy gomoso por estos experimentos que ustedes están haciendo, para que ustedes se pusieron a la vanguardia en el debate. Los van a copiar muchísimo, pero mientras más los copie mejor. Y me encanta mucho poder trinar o poner en Twitter el link de estos programas de Punta de Lanza. Yo creo que esto va a ser un fenómeno que va a comenzar a trascender muy poderosamente. Según la conversación previa, me doy cuenta de que ya ha habido intercambio con expertos internacionales que les han llegado documentos que nunca de otra manera les habrían llegado, de manera que felicitaciones. Muchas gracias, hombre. Doctor, ¿por qué no nos cuenta cuando inició el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando eran consuetudinarias las visitas de las embajadas a la Casa de Nariño presionando para un intercambio humanitario? ¿De qué manera lograron ustedes hacerle contención a esas presiones internacionales que de alguna manera iban a favorecer al terrorismo? En el año 2002, 7 de agosto, se posesionó el presidente Uribe y de inmediato comenzó la tarea de persecución sistemática a las bandas terroristas, que hasta ese momento desde el gobierno se les trataba como organizaciones insurgentes en una guerra civil con motivaciones políticas y, entre otras cosas, con reconocimiento de que esas motivaciones políticas eran justas. Pero uno no sabía la poderosa influencia que esas tesis tenían en la opinión pública internacional. ¿Y cómo se reflejaba? En los gobiernos. Y los gobiernos obviamente reflejaban también esa posición con sus embajadores y también con unas poderosas ONGs, muchas de ellas financiadas por los gobiernos, o por lo menos con alto componente de financiación estatal, de Alemania, de Reino Unido, de Francia. Y entonces, al unir todo ese comportamiento, las Naciones Unidas, por ejemplo, no se les podía hablar de la lucha contra las bandas terroristas, sino contra la insurgencia. No se les podía hablar de secuestro, sino de retención. No se les podía hablar de extorsión, sino de impuestos revolucionarios. Es decir, todo el lenguaje era el de las FARC. Y eso generó unas discrepancias y unas diferencias y una lucha ideológica muy fuerte del gobierno del presidente Uribe con varios gobiernos. La verdad es que hasta el año 2002 Colombia tuvo total y absolutamente perdido en el ámbito internacional el trono moral. Colombia era considerado un país paria, un país en descomposición, un país que bien se merecía su suerte, la suerte de tener a las FARC, al ELN y a las AUC, y que lo que había que hacer era poner algunos pañitos de agua tibia, algunos parchecitos para calmar dolores, pero ante todo ir buscando unos mecanismos de negociación que permitieran que las FARC, el ELN y algunos decían también que las AUC, aunque no tanto, establecieran unos puntos de convergencia con la oligarquía colombiana para crear una constitución que más o menos satisficiera a las tres o a las dos partes, las fuerzas insurgentes y el Estado, y ahí se hago una aclaración, y las AUC vistas como parte del Estado.
todos los diplomáticos con los que yo hablé inicialmente, y me sorprendía mucho que eso estuviese tan arraigado, veían a las AUC, es decir, al paramilitarismo, como si fuese un apéndice del Estado, cosa que es la tesis de las FARC. Las FARC impuso esa tesis. ¿De qué manera lograron en el gobierno neutralizar esa diplomacia paralela? Un debate muy... Yo creo que el punto de rompimiento fue la presencia del presidente Uribe en Costa Rica. Él fue allá a la Corte Penal Interamericana y dijo cuáles eran los puntos de vista: no conflicto interno armado, guerra civil, no principio de distinción, sino cooperación ciudadana en la lucha contra el crimen, no causas objetivas de la guerrilla, sino una causa política subjetiva, que era la orden del Partido Comunista en el año 64 de hacer que esos grupos guerrilleros anteriores, liberales, que estaban ya bajo la égide y bajo el círculo del Partido Comunista, y algunos grupos comunistas de autodefensa se convirtieran, dieran un salto, como dicen ellos, cualitativo, porque para ellos la violencia es un salto favorable, dado que ellos consideran que la partera de la historia es la violencia. Ellos consideran que el poder nace del fusil y únicamente del fusil, y que además la lucha de los pueblos contra el capitalismo y sus agentes, que son los gobiernos latinoamericanos y concretamente el de Colombia, es una lucha dialéctica que está prácticamente reglada por la historia, que la historia es la que determina que vamos hacia el socialismo y luego hacia el comunismo, y que por lo tanto esa lucha es una lucha casi como moviendo una locomotora o un carro que de todas maneras se va a mover hacia allá. Y entonces esa situación se discutió por parte del presidente en ese discurso, y se les dijo: no, aquí lo que estamos hablando es una amenaza terrorista de una organización criminal que tiene argumentación política. Pero ahí se reunía simplemente la tesis, porque la tesis aquí en Colombia ya la venía exponiendo el presidente con mucha fuerza. De hecho, yo creo que todavía la tesis no ha calado, porque, por ejemplo, la posible popularidad entre sectores de la prensa y de la academia e incluso de la política de la salida negociada muestra que no había una convicción real de que el tema de la guerrilla y su tratamiento como banda terrorista era una correcta definición de una situación. Entonces, por eso tan fácilmente se pasa de la política de seguridad democrática, que supone casi que una intransigente lucha, incorporando a la población civil, a la comunidad, mediante la cooperación con la fuerza pública, y se pasa de un momento a otro a volver a buscar canales de negociación y a hablar nuevamente bien de los comportamientos de las FARC como si fuesen unos justos enunciadores de tesis políticas equivocados en procedimiento. Y canales de negociación que ponen en demérito los principios democráticos, los derechos de las víctimas. Total. Doctor, también se ha notado algo, y en digamos que usted lo mencionaba ahorita, sobre cómo ellos fueron, digamos, transformando el lenguaje del conflicto a favor de ellos, y vemos, por ejemplo, que todas las manifestaciones que se dan desde sectores civiles, cuando se hace denuncia de violaciones a derechos humanos, todas están enfocadas con un letrero grandísimo, casi siempre en las manifestaciones, que dice crímenes de Estado, pero nunca se han preocupado por definir o sea, qué tipo de crímenes, porque es que se está inculpando al Estado de un montón de crímenes que tuvieron que ver por el lado del paramilitarismo, y se relaciona como de una manera natural, y para ellos lo hicieron natural, que cuando se habla de crímenes de Estado, que los efectuaron digamos que estas organizaciones ilegales, hablando más propiamente de las AUC, todas se tipificaron del lado del gobierno. O sea, se tomó como algo natural de que los crímenes de ellos eran del Estado y nos lo quieren cobrar ahora. Digamos que esa ha sido también parte del discurso, que es que eso estaba ligado directamente, que eran agentes del Estado, cuando realmente esa no es la situación. Sí, con una paradoja extraña, además, que muestra primero o cobardía o segundo ignorancia y sobre todo falta de lógica. Por ejemplo, la muerte de
los miembros de la UP, que era un partido político, es real. El que niegue que la UP tuvo más de 1000 asesinatos es un mentiroso o es un tipo muy ignorante, ¿cierto? A la UP le mataron más de 1000 dirigentes. Esa muerte de más de 1000 dirigentes está alegada ante la Corte Penal, ante la Corte Interamericana, como un designio del Estado colombiano de asesinar ese partido. Exacto. Bueno, entonces ese cuento, que es un cuento, tiene unas situaciones paradójicas, las más extrañas, casi que risibles, respecto a quienes me voy a referir. ¿En qué años se cometieron esos crímenes? Entonces yo respondo, en los años correspondientes a la etapa final del gobierno del presidente Belisario Betancur, del presidente Barco, casi todas, y buena parte de ellas, pero no tantas, en el gobierno del presidente Gaviria. Si usted va a ver quienes defienden la tesis del asesinato sistemático como si fuese un designio del Estado, una decisión estatal, o sea, un crimen de Estado, se va a encontrar con que es gente que estaba en esos gobiernos, que colaboró con ellos, que los defiende e inclusive que milita con esos presidentes. Es también igualmente ignorante el que desconozca la existencia de las FARC-UP, no EP. Toda vez que la UP era la cabeza política, el partido político de las FARC. Exactamente. Y fueron víctimas, pero también victimarios. Porque exacto, claro. Exacto. Entonces ahora sí entremos en el tema, que es cuál es el verdadero problema. Ellos, esos 1000 o más, murieron, fueron asesinados. Pero, ¿asesinados en qué circunstancias? Las FARC ordenaron al Partido Comunista reunirse con dirigencia de las FARC para crear un movimiento político que tuviese como objetivo ni siquiera la toma del poder por la vía de las elecciones, ni siquiera eso, porque ellos sí estuvieron considerando, y está narrado ampliamente por Dudley en su libro Urnas y Armas, la posibilidad de lanzar la candidatura de Jacobo Arenas, la candidatura presidencial. Entonces, ¿cuáles eran las figuras de la UP? Por ejemplo, Iván Márquez era el más conocido, fue el que más, era un señor Luciano, no sé qué. El segundo, Braulio Herrera, un asesino, pero asesino, inclusive buen orador, hay que reconocerle sus virtudes, y se hizo muy conocido, muy conocido, porque era representante a la Cámara. Raúl Reyes era diputado o concejal en el departamento de concejal en Florencia o diputado en Caquetá. Ese uno Moreno Gómez, ¿se acuerdan de él? De las negociaciones, sí. etcétera. Esos eran los dirigentes de la UP, para que vamos viendo en primer lugar. Lo que hoy es el secretariado. Pues, el secretariado, todo, absolutamente todo, menos Tiro Fijo. Cano, aunque Cano sí estuvo por ahí rondando también la cosa política. Entonces, ¿qué pasó?